¿Está? Sí. Bueno, un poco en los encuentros anteriores habíamos hablado del origen del Estado moderno, las diferentes etapas que había pasado en la modernidad del Estado, y lo que habíamos comenzado a hablar era la teoría del Estado. La teoría del Estado habíamos dicho que, como su nombre lo indica, es una teoría, es decir, un marco para interpretar qué es el Estado. Hablamos de la teoría marxista del Estado, por lo menos la teoría tal como fue concebida en el planteo original de Engels, y dijimos que el Estado surge de la lucha de clases, como una organización que se ubica con cierta autonomía relativa de la sociedad y en algún punto organiza y orienta esa sociedad. En la visión de Lenin y en la visión del marxismo tradicional, esa orientación y esa organización la hace para responder a los intereses de la clase dominante, que en el caso del capitalismo es la burguesía. Dicho esto, vimos también la interpretación que hace Gramsci respecto del Estado, que tiene su particularidad, que no es exactamente igual a la que hace el marxismo tradicional, o el marxismo, si se quiere, más mecanicista, o el materialismo histórico en su sentido estricto. Para Gramsci el Estado y la sociedad no son dos espacios diferentes, ni dos esferas separadas, sino que en realidad existe un continuo entre Estado y sociedad. Por lo tanto, no es que el Estado tiene independencia y se ubica por encima y organiza, sino que en realidad el Estado expresa diferentes fuerzas sociales en determinado contexto. Gramsci, a diferencia del marxismo, entiende que no es una clase la que domina, sino que es un bloque histórico, y que ese bloque histórico es una alianza de clases, donde hay elementos, donde hay sectores de diferentes clases. Obviamente que Gramsci utiliza el concepto de hegemonía para hacer referencia a cuál es el sector que en algún punto conduce ese proceso, ¿sí?, de dominio político, y Gramsci va a hablar de una hegemonía, si se quiere, burguesa, o de una hegemonía que puede ser proletaria, según el caso, en la medida que conduzca el proletariado, o decir, la clase obrera o la burguesía al proceso. ¿Qué más? Bueno, la idea general es que a diferencia de esta idea tradicional que divide a la sociedad o al Estado, es decir, que entienda al Estado como la sociedad política, y que la sociedad política sería ese espacio donde interactúan todas las instituciones, mientras que la sociedad civil, es decir, la sociedad en un sentido estricto, sería el espacio donde interactuamos individuos e instituciones. Esto es un poco la visión que tiene el marxismo. Gramsci no tiene este punto de vista así. Él cree que existe un continuo, que en realidad el Estado expresa siempre a una sociedad civil determinada en un momento determinado. Y que por lo tanto no es que simplemente domina una clase, no, el Estado expresa una alianza de clases que se da en un momento. Y esa alianza de clases puede tener o no el control hegemónico. Dicho esto, hoy vamos a hablar un poco de cómo concibe Weber al Estado. Es decir, vamos a salir un poco de la teoría marxista, de esta visión del Estado como instrumento de dominación, el Estado como un espacio de disputa entre clases, ¿no? Para adentrarnos en una mirada un tanto diferente. En la mirada, si se quiere, de Weber del Estado, no hay nada de esta lucha. Para Weber, toda sociedad implica dominación. O sea, vivir en sociedad implica aceptar la dominación. Sea la dominación en un sentido estricto para Weber entendida, básicamente como aceptar ciertas reglas que son propias de una sociedad. ¿Sí? Para Weber la dominación, sin embargo, puede ser de tres tipos. Weber habla de tres tipos de dominación diferentes. La tradicional, la carismática y la burocrático-legal. Obviamente que lo que dice es que en el caso del Estado moderno, la forma predominante de dominio es la burocrático-legal. Mientras que históricamente la forma más tradicional o la forma de dominio en el Estado fue la tradicional. Digo, la monarquía absoluta se basaba en una forma de dominación basada en la tradición. ¿Qué dice Weber? Dice, la burocracia tiene una ventaja. Hay un ejemplo que yo voy a poner brevemente para entender cómo piensa Weber la burocracia, porque si no la burocracia parecería ser la fuente de los males, ¿sí?
Pero Weber piensa la burocracia como un fenómeno casi les diría democratizador. O sea, Weber ve en la democracia, en la burocracia, el mejor ejemplo de algo democrático. ¿Cómo? Y hay un ejemplo que les voy a contar brevemente. En una época, imagínense que había una fábrica donde todo se organizaba en función del jefe. Entonces, el jefe de personal, por ejemplo, si yo era un obrero que le caía simpático, me dejaba llevarme los tornillos. O me dejaba llevarme cosas de la fábrica a mi casa. Ahora, si le caía antipático, era un problema. Entonces, la organización de la fábrica giraba en torno, obviamente, a la buena o la mala voluntad que pudiese tener el jefe con un obrero. De golpe llegó, obviamente que esto hacía bastante difícil la organización de la fábrica. ¿Por qué? Y porque las veces que los obreros más queridos por el jefe tenían necesidades de tornillos, se llevaban los tornillos que querían. Y esto afectaba a la producción de tornillos, pareciera ser. Y cuando pedían licencias, si eran los más queridos por el jefe, probablemente también afectaba a la producción porque le daban licencia. Llegó una nueva organización que vino a decir, vamos a organizar racionalmente esta fábrica. De ahora en más, para poder pedir licencia, hay que hacer el siguiente trámite. Nadie puede tomar licencia si no cumple con este requisito y con este requisito. Luego, la segunda decisión que tomó la administración es, de ahora en más, nadie se puede llevar tornillos de la fábrica. Queda terminantemente prohibido llevarse tornillos. ¿Qué hizo la administración en el fondo? Básicamente, dice Weber, dotó de racionalidad a un sistema que era irracional. Y era irracional porque se organizaba en la voluntad de un caudillo, de un jefe, del que estaba bajo el control de la fábrica. Básicamente lo que hizo es burocratizó el sistema, le puso reglas, estableció un principio de igualdad para todos. Porque al decir nadie se lleva un tornillo, esto es un principio de igualdad. ¿Qué pasa si yo no te lo podés llevar? La burocracia para Weber, en este sentido, garantiza la democratización. Porque todos son iguales, dice Weber para la burocracia. Y organiza el mundo, según Weber, de un modo racional, legal. ¿Por qué racional? Porque hay un orden lógico. Nadie se lleva tornillos, evita que los tornillos suban o bajen en su producción. O sea, garantiza de que la producción de tornillos se pueda prever cuántos tornillos vamos a poder vender. ¿Por qué organiza el régimen de licencias en función de ciertas cuestiones? Bueno, porque obviamente eso permite prever cuánta fuerza de trabajo disponible va a haber. Porque ya no era tan fácil ahora irse del trabajo. Había que hacer todo un sistema y no importa, ya con la burocracia no le importa el no puedo, no quiero, no es lo haces o quedás afuera. Esto es un poco la idea de burocracia que tiene Weber. Por eso cree que la dominación burocrática en algún punto es la forma de dominación más racional. Porque dice Weber, se basa en la ley, y ustedes me dirán, Weber tiene una visión bastante inocente de la norma. Weber cree que la norma expresa en algún punto las relaciones transparentes entre las personas. Porque Weber en el fondo tiene esta noción de la sociedad como un contrato entre iguales, que es un poco la noción liberal de la sociedad, ¿se entiende, no? La sociedad nacida de un contrato social entre personas que están en igualdad de condiciones. Eso es la versión liberal, la idea de que la sociedad es un conjunto de individuos, que cada uno tiene poder y cede su poder a alguien para que gobierne. Esa versión del contrato social, esa idea del poder como sustancia, es decir, como algo que yo tengo pero que se lo puedo dar a otro, esa es la versión liberal. Y Weber en algún punto no cuestiona esa mirada, ¿sí? Por eso donde el marxismo ve en la ley una expresión de dominación de clases, Gramsci ve en la ley un momento de un acuerdo entre clases sociales y Weber ve en la ley la forma de expresar o que mejor se expresa una sociedad. Pero entienden que hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre cada una de estas cuestiones. Decir que la ley expresa la lucha de clases o expresa el dominio de una clase sobre otra es una cuestión. Esto significa en términos concretos, a ver cómo lo traducimos. Vieron que muchas veces uno festeja el avance de una ley. Este es un debate que a veces tenemos en el grupo, o no tanto, pero sí que yo lo tengo bastante en términos de regulacionismo o abolicionismo. Muchas veces, uno piensa que regular, es decir, poner una ley,
lo que facilita es cierto control de un proceso, de un fenómeno. Llamémoslo a ese fenómeno desde la prostitución hasta el fenómeno que ustedes quieran. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Incluso la convivencia, si quieren ver como fenómeno social también. O sea, hay posturas que dicen, bueno, si regulamos esto en algún punto lo podemos controlar, en algún punto lo podemos manejar. Y hay otras posturas que dicen, si lo regulamos, lo que estamos haciendo es dándole reconocimiento a algo que en el fondo estamos diciendo que queremos combatir. Por lo tanto, regular es reconocer. La pregunta yo la diría en estos términos. Hoy lo dije justo con una compañera. Piensen, por ejemplo, en el sistema político. ¿Vieron el cupo femenino? La ley de cupo femenino, que obliga que el 30% de las listas estén conformadas por mujeres. ¿Es un triunfo de la mujer o terminó siendo, después de muchos años, una dádiva para seguir sosteniendo un sistema político eminentemente patriarcal, donde las mujeres simplemente ocupan el 30%, pero de los peores lugares del universo? O sea, es el 30%, pero no de los primeros lugares. ¿Cómo yo puedo observar esto? Y bueno, cuando uno observa, se reúnen los ministros, yo siempre digo lo mismo, veo que los ministros de los principales ministerios son todos hombres. O sea, no veo mujeres en las principales reuniones. ¿Vieron cuando dicen, se reunieron los ministros con los industriales? Uno dice, bueno, a ver, veamos igualdad. Y uno ve que en economía la cartera la maneja un hombre. Digo, las principales, se entiende, ¿no? Ministerios de un país y de la política son hombres. No me digan que hay una mujer que es vicepresidenta. Ese sería el ejemplo de que están faltando mujeres, en todo caso. O sea, no sería el ejemplo eh, de que están re bien las cosas. Al contrario, regular, y esta sería la postura, es reconocer, es en algún punto legitimar un sistema de desigualdades. Perdón, En cuanto Ale, yo tengo que... te doy otro ejemplo. El otro día subieron los resultados como un relevamiento que habían hecho de las universidades a nivel nacional acá en Argentina, y las mujeres somos mayorías como estudiantes y como docentes, pero somos minorías en los cargos políticos. Entonces, por ejemplo, de 56 universidades nacionales, solamente hay 6 rectoras. Bueno, vos sabés qué opinión tengo yo de la Universidad de Mar del Plata. No Por creo eso que lo sea dije. la cuna del feminismo esta universidad, ¿no? Casualmente. Pero, pero digo, este es el problema entre regular o no regular muchas veces. O sea, siempre que se regule en algún punto, el Estado está reconociendo la existencia de algo que no debería existir, digámoslo de este modo. O sea, por un lado, voy a poner otro ejemplo. Por un lado está el tema de regular y de castigar o de hacer punibles los femicidios, ¿no? Pero por otro lado está la realidad más concreta que nos encantaría a todos, creo yo, de que no haya que regularlo. O sea, yo creo que nadie estaría más feliz de poder decir, che, vamos a sacar la ley de femicidio porque no hay más femicidios. O sea, lo ideal no sería tener que regular. Lo ideal sería una sociedad con la sanidad, sería, con la salud mental o con una salud social que haga innecesario, porque insisto, cuando uno regula, está reconociendo la existencia de algo que no debería existir. Regule lo que regule, ¿se entiende? No importa que vaya a ser lo que regule, pero la regulación tiene este problema. Si uno dice, voy a combatir, o sea, está prohibido el empleo negro, y después salgo a regular los casos de empleo negro, el Estado mismo se encuentra en un problema, casi les diría interno. Dicho esto, esto sería el gran problema respecto a qué es la norma. Yo no tengo muy claro qué es la norma, honestamente. ¿Sí? Yo creo que el Estado muchas veces hay que entenderlo como una institución, como decíamos hace un rato, hace un tiempo, de normas, pero también como un conjunto de instituciones, que no son simplemente normas, sino que en algún punto son instituciones con personas y con relaciones de poder. Y yo creo que el Estado tiene que ver con el poder. Eh, ¿Qué más? Creo que el Estado tiene que ver con la burocracia. O sea, pensar el Estado moderno sin burocracia es como no entender nada del Estado moderno. O sea, de hecho yo creo que
todo Estado, toda maquinaria moderna, ¿se entiende lo que quiere decir con toda maquinaria moderna? O sea, toda sociedad, organización, institución requiere, incluso, miren, yo con Mica me río muchas veces, pero incluso hasta un grupo de investigación requiere de una dimensión burocrática, de una estructura, de una parte que es burocrática. Porque hay actividades, acciones que son burocráticas, que son de rutina, pero que tienen que ver, al ser estatales o al ser parte de una organización, que tiene que ver con una lógica de funcionamiento propia de toda organización. O sea, si cada vez que haya que tomar una decisión hay que juntarnos y decidir, es como que se vuelve difícil el funcionamiento. Mientras que si uno dice, bueno, todo el que quiere ingresar tiene que hacer esto, presentar una nota, ya esa burocracia mínima resuelve un montón de problemas. Cuando uno, miren, fíjense que uno permanentemente vamos a burocratizar, tendemos a hacer que las conductas tengan una racionalidad. Cuando tenemos que hacer una convocatoria en un barrio, ¿qué decimos? Mandar WhatsApp o mandar nota o mandar algo, tratamos que no hagan lo que quieran, que en algún punto el comportamiento se vaya hacia un orden que queremos nosotros imponer. En algún punto imponer, ¿se entiende lo que quiere decir con imponer? No imponer en el sentido de someter a la gente, sino queremos en algún punto poder ordenar la ejecución de un programa o de un proyecto. Y para eso hay que, en algún punto, dar un orden. Eh, Chiques, hasta acá, preguntas, dudas. ¿Cómo lo van viendo? Hasta acá el tema de Weber. Entonces, en Weber lo que observamos es esta idea de el contrato social en la base del Estado moderno. Yo creo que en el fondo hay niveles de análisis. O sea, la cuestión de la teoría del Estado tiene que ver con los diferentes niveles de análisis. Si uno tiene que pensar el Estado argentino, ¿sí? Primero hay una cuestión importante. Es cierto que los estados modernos se organizan en función de sistemas democráticos, pero es cierto que la democracia como forma de gobierno es más bien un sistema electoral, es una forma de elegir cargos, que no es lo mismo que la democracia como forma de gobierno, como la llegamos a leer a veces en las clases de filosofía y formación ciudadana. La realidad yo creo que la democracia termina siendo una forma de seleccionar cargos, eh, y creo que en los últimos 20 años cambió tanto la realidad de las sociedades, que en realidad hasta los partidos políticos quedaron como instituciones perimidas, como instituciones de otra etapa, o de otra forma, o de otra era. Es algo decir, es como decirle, si uno se queda anclado en la noción de clase obrera tradicional, imagina que el obrero es solamente el obrero industrial de la fábrica, gente, no queda clase obrera en la Argentina, podríamos decir. Prácticamente obreros en un sentido estricto, no hay. Entonces, me parece que a veces el gran problema o el gran desafío es cómo aplicamos todas estas teorías tan abstractas y generales como el marxismo, Gramsci y lo que fuere, o Weber, a problemas concretos de la vida. ¿Y a qué me refiero a problemas concretos de la vida? La pregunta es, ¿de qué me sirve la teoría de Weber o la teoría de Marx si tengo que organizar, no sé, el tendido de cloacas por medio de una cooperativa en el barrio Las Dalias? ¿Se entiende, Mica, más o menos la idea? O sea, ¿cómo puedo aplicar estas teorías? Y no, en ese punto uno no puede aplicar estas teorías. Imagínense que ponerse a hablar de la lucha de clases cuando me están pidiendo armar una cooperativa y poner en... Es que no tiene sentido. Ahora, yo puedo apelar a ciertos conceptos como la idea de que el trabajo es un proceso colectivo. Y esto sí es una idea marxista. Yo puedo tratar de oponerme a la idea de Weber de que el trabajo es una vocación y que hay que trabajar por vocación y estar de acuerdo con la idea de que tengo que trabajar para comer porque estoy en un sistema injusto y si no trabajo no como y si no como mal me va a ir en el mundo. Puedo estar de acuerdo. ¿Se entiende lo que puede pasar? Ahora, probablemente hay una noción que es la del poder, que es cuando bajan la necesidad de ejecutar un programa en un barrio, y yo soy el trabajador social o ustedes son los trabajadores sociales responsables del asunto, y lo que tienen que hacer es trabajar o acompañar en el desarrollo de ese programa. Digo, ahí no se van a poner a debatir si la lucha de clases sí, la lucha de clases no. O sea, es como que no tendría mucho sentido. No sé si se entiende.
O sea, la utilidad práctica de todas estas teorías no es muy práctica, es más bien teórica, pero esa utilidad teórica tiene un sentido práctico. Si ustedes realmente creen que el trabajo es un mérito individual, van a tener también una concepción de la intervención y una concepción de la sociedad. La carismática, una de las compañeras me preguntaba los tres tipos de dominación debe haber. Dije carismática, burocrático legal y tradicional. La tradicional se basa en la costumbre. ¿Sí? Una familia hereda, el tipo más común es el patronazgo o la dominación que hay en los pueblos del interior, ¿vieron? De familias que tienen el control y demás. El segundo tipo es la carismática. La carismática es un tipo de dominio que se basa en la idea de que el líder tiene como poderes sobrenaturales, vamos a decir, ciertas habilidades propias y únicas que lo hacen el líder. La carismática es una forma donde lo afectivo tiende a pesar mucho. El peronismo creo que es la mejor forma de explicar el dominio carismático. El chavismo es una buena forma también de explicar un liderazgo carismático. Maduro no es una buena forma de explicar el liderazgo de carismático, exactamente, pero sí Chávez fue una buena forma. Yo creo que el mismo Mao o algunos líderes de la década de los 60, también expresan muy bien el liderazgo carismático. El mismo Fidel, en la Cuba de los 60, es un líder carismático. Y por último está la burocrático legal, que es casualmente la que conocemos nosotros, ¿no? La que se concentra en el cumplimiento de la norma, ¿sí? Y en ir cumpliendo todos los procedimientos para garantizar la igualdad o cierta igualdad en un proceso. La burocrático legal es la que conocemos nosotros. Esos serían los tres tipos. Ya vamos 22 minutos. Podemos cortar, Mica, si querés acá.